Muy buenas noches para todos y todas las asistentes a este webinar. Bienvenidos a nuestro webinar Cómo transformar la simulación en activos predictivos usando software libre, el cual va a ser desarrollado por los profesores Roymel Rodríguez Carpio y César Augusto García Echeverri. Mi nombre es César Botache, soy el director académico de CBIQ Formación Continua, un proyecto académico que busca llevar formación de corta duración, formación continua en las áreas de proceso. Nuestro objetivo principal consiste en desarrollar habilidades y competencias y transferir conocimientos a las personas que participan en nuestros cursos. Adicionalmente, hacemos eventos como este que vamos a desarrollar el día de hoy, a través del cual pretendemos difundir información sobre temáticas novedosas, importantes para las áreas de proceso. Muy bien, sin más, voy a presentar a nuestros ponentes de manera muy sucinta. Ellos terminarán de hacer su presentación para que entremos en materia. El profesor Roymel Rodríguez es actualmente profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Él es doctor en ingeniería química de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ha sido ingeniero agregado en diferentes empresas, una de ellas muy importantes en Petrobras, de la Copetec, la Fundación Copetec, que es de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde ha desarrollado proyectos que tienen que ver con estas áreas de simulación, control y optimización de procesos. El profesor César García es ingeniero químico también, doctor en ingeniería química de la Universidad Nacional de Colombia, en cotutela con la Universidad Federal de Río de Janeiro. También ha hecho sus postdoc como agregado en la Copetec, la fundación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y actualmente es ingeniero en la empresa Tecnif Brasil. Profesores, les agradecemos mucho a ustedes la participación en este webinar y obviamente a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la participación. Les estaremos enviando la grabación de este webinar. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Profesor Roymel, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias César por la invitación, ¿eh? Siempre es un gusto debatir este tema de la tecnología, ¿eh? Y cómo la tecnología puede ser utilizada en la ingeniería de procesos. Entonces voy a comenzar a presentar mi presentación, ¿eh? Voy a pedir a todos que me confirmen ahora si aparece para ustedes. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, como les decía, quiero que esto sea más bien un debate, un intercambio de ideas. Yo voy a traer aquí mis experiencias junto con César. El profesor César también va a traer sus experiencias. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en proyectos. Entonces, también quisiera oír después, al final, experiencias de alguno de los participantes que tenga ya o que sea un contacto inicial o haya trabajado en algún proyecto relacionado a esto. Bueno, rápidamente voy a hacer una presentación rápida porque ya César estuvo comentando, más básicamente soy cubano, hice mi graduación en ingeniería química y la maestría en la Universidad Tecnológica de La Habana. Ya posteriormente el doctorado, vine para Brasil, donde me encuentro ahora. Realicé el doctorado aquí en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y por aquí, por el momento sigo aquí en Brasil, Río de Janeiro. En cuanto a la experiencia profesional, cuando yo terminé la graduación, comencé como especialista ingeniero en combustible de aviación, una empresa cubana que realiza ese servicio de combustible de aviación. Estuve allá hasta que decidí venir a hacer el doctorado aquí en Brasil. Y después de concluir el doctorado, entonces pasé por varias empresas. Trabajé como investigador en o sea, una startup, Optimatech, que ofrece servicios de tecnología vinculados a la ingeniería de procesos. Después también trabajé como investigador en el LADE, es aquel comentario que César hablaba, donde participamos en varios proyectos junto con la Petrobras. Y actualmente, desde 2024,
soy profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Okay? Pero vamos a lo que interesa, ¿eh? Y lo que interesa es esto aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿qué es la idea que yo tengo? Vamos, quisiera comenzar por algunas definiciones. Quizás ya muchos no es la primera vez que oyen el tema, pero quizás otros participantes sí es la primera vez y siempre debemos comenzar por lo básico, las definiciones, qué es un gemio digital, cuáles son las principales diferencias en relación a una simulación tradicional, beneficios y desafíos que implica. Después voy a abordar una serie de etapas en las cuales hemos tenido experiencia para la creación de gemelos digitales, que incluyen el modelado, la adquisición de datos, tratamiento, estimación de parámetros y algunos comentarios también sobre la puesta ya en producción y en mantenimiento. Y por último, quiero traer un tema que quiero acercar todo este nivel tecnológico a pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo podemos hacer que esta tecnología sea accesible a pequeñas y medianas empresas? Bueno, comenzando con un inicio, ¿qué es un gemio digital? Un gemelo digital. Yo voy a pedir disculpas porque a veces puede decirme alguna palabra en portugués. Son muchos años aquí ya en Brasil y a veces se me puede ir. Bueno, un gemelo digital no es más que una representación virtual, dinámica y en tiempo real de un sistema físico, proceso o activo industrial. Y aquí tengo algunas palabras que son palabras claves, dinámicas y en tiempo real. Y vamos a ver por qué esas palabras son claves a la hora que estamos hablando de un gemio digital. Entonces, ese gemio digital, él se actualiza constantemente mediante datos en tiempo real provenientes de sensores de proceso. Entonces, aquí ya tenemos que actualización es dinámica y en tiempo real, porque es en tiempo real la adquisición de esos datos. Él, como es lógico, utiliza modelos matemáticos y simulaciones. ¿Para qué? Para realizar análisis, realizar predicciones o también optimización de procesos. Y aquí también ven un aspecto importante. No es solo el gemelo digital que imita al físico, o sea, que imita al activo físico. Alteraciones en el gemelo digital también deben ser reflejadas en el activo físico. Y este punto es el punto, yo diría que es el estadio superior, el estadio superior del gemelo digital, que no en todas las aplicaciones o no en todos los casos se llega hasta ese punto. Vamos a ver un poco más adelante que muchas veces se llega a un estadio, un estado intermedio. Vamos ahora a ver las diferencias más detalladamente entre simulación tradicional y gemelo digital. La simulación tradicional es la que ustedes conocen, la que se estudia desde siempre en la ingeniería química. Ella no está conectada a un sistema real. Es un caso que usted simula en un ambiente virtual y es eso que está ahí. En el caso del gemelo digital, sí está conectado. La simulación tradicional puede ser utilizada para evaluar escenarios hipotéticos, diseño, validación, también para optimización. ¿Okay? Ya un gemelo digital se utiliza para monitoreo continuo, optimización, mantenimiento predictivo y control de proceso. La simulación tradicional, ella no influye directamente en el sistema real, solamente genera resultados que pueden ser utilizados en análisis y tomar decisiones. Ya el gemelo digital recibe datos y puede también enviar ajustes al sistema físico en tiempo real. Sería el ciclo completo. La simulación tradicional se ejecuta solo cuando el usuario lo requiere. Tengo un modelo, tengo una simulación, deseo hacer determinados análisis y voy la y abro la simulación y comienzo a hacer mis análisis. En el caso del modelo digital, él funciona de manera continua y en paralelo
con el sistema físico. No es una cosa que sea a demanda del usuario. Él es constantemente trabajando en paralelo con el sistema físico. Y aquí está la etapa intermedia que yo les comentaba, que muchas veces los proyectos de gemelos digitales se quedan en esta etapa intermedia. Y muchas veces, primero vamos a ver qué es la etapa intermedia y vamos a entender por qué muchas veces se quedan en esta etapa intermedia. Y es lo que se conoce como sombra digital. En el caso de la sombra digital, el flujo de información es unidireccional del proceso físico hacia la sombra digital. Entonces no hay acción de la sombra digital para el proceso. O sea, el ciclo no está cerrado, es solamente unidireccional. La sombra digital sí recibe datos actualizados del proceso físico en tiempo real. Por lo tanto, ella es más que una simulación tradicional, ¿cierto? Solo que no llega a cerrar el ciclo. Entonces, él así está representando en tiempo real el estado del activo físico. Igual, la sombra digital utiliza modelos matemáticos, simulaciones para realizar predicciones, análisis, etc. Entonces, la sombra digital observa el activo real en cuanto, mientras que el gemelo digital actúa también, además de observar, actúa en el activo digital. ¿Y por qué muchas veces los proyectos se quedan en esta etapa intermedia? Perciban que estamos hablando aquí, o sea, a pesar de que en teoría estos conocimientos no son nuevos, en implementación práctica sí es bastante nuevo, este tema de gemelos digitales. Entonces muchas veces las empresas optan por aplicar la sombra digital. Ellos van viendo cómo esa sombra digital se comporta en relación al proceso, van evaluando en qué medida ella de verdad se parece al proceso y en qué medida las acciones que la sombra digital está sugiriendo realizar, una vez que el operador realiza las acciones, si esas acciones hace sentido, si de veras llevan a la planta a una mejor condición, si no provocan alguna condición de riesgo, de seguridad para la planta. Entonces, las empresas realmente, cuando estamos hablando de gemelos digitales de un activo grande, de una unidad de planta, de una planta toda, es muy difícil que les pasen directo para cerrar el ciclo. Van a tomar un periodo de evaluación de esa herramienta. Ya cuando tenemos gemelos digitales de un equipamiento en sí, un equipamiento mismo, o sea, un alcance más limitado, muchas veces sí se cierra el ciclo, porque hay un mayor conocimiento, el riesgo está más controlado, etcétera. Y bueno, ahí entramos entonces en qué, en los niveles típicos de los gemelos digitales. Como hablé, como comenté, tenemos, por ejemplo, puede hacerse un gemelo digital de un componente, un equipamiento específico, una bomba, un compresor, un trocador de calor, un intercambiador de calor. Y ahí los objetivos fundamentales es el monitoreo, la predicción de fallas, por ejemplo. Puede ser también ya un alcance mayor, hablando ahora de una unidad de proceso, por ejemplo, una unidad de ajuste de punto 2 value, una reforma catalítica, etcétera. Y aquí podemos tener, además del monitoreo, también objetivos de optimización. O tenemos entonces el caso más complejo, el caso de intentar aplicar eso a una planta, completa, por ejemplo, una refinería, una planta de procesamiento de gas. Y aquí los objetivos son un poco más globales. Podemos pensar en planificación de la producción en sentido general de toda la planta, estrategias un poco más largo plazo. Y los beneficios. Bueno, los beneficios son gritantes, ¿no? Tenemos beneficios en cuanto a la optimización de procesos, en especial cuando estamos hablando de optimización de corto y mediano plazo. ¿Por qué en especial? Porque recuerden que con esta herramienta tenemos siempre
tenemos siempre que nuestra simulación, nuestro modelo, equivalente al estado actual de la planta. Entonces, si la planta está operando con una determinada materia prima, con unas determinadas características, eso va a estar reflejado en nuestro modelo. Si la planta tiene alguna unidad que está fuera de servicio, eso va a estar reflejado también en nuestro modelo. Por lo tanto, la optimización de corto plazo, la optimización que tiene que ser para cómo voy a operar yo ahora en las próximas horas, va a estar bien ajustada. No voy a estar trabajando con una situación, una simulación, un modelo que no está previendo la actualidad, ¿okay? La condición actual de la planta. Sirve también, beneficios también tienen en mantenimiento predictivo, ya que puede anticipar fallas, minimizar los tiempos de inactividad. En relación a la seguridad también, ¿por qué? Porque permite que el monitoreo de indicadores de seguridad, la intervención para la prevención de emergencias, y de forma análoga también tiene beneficios en relación a un medio ambiente. Yo puedo establecer un monitoreo de emisiones, KPIs de emisiones, de residuos, intervención de control, etcétera. Entonces, los beneficios son, creo que bastante, todo el mundo puede tener una idea de los beneficios, pero obviamente no existen solo beneficios, no todos son flores. Tenemos también desafíos. O sea, ¿cuáles son los desafíos de la implementación de esta herramienta? Una alta complejidad, indiscutiblemente, hacer un modelo, ponerlo en operación, crear toda la infraestructura de hardware y de software para la lectura en tiempo real de los datos, el procesamiento de esos datos, ¿okay? Un modelo que sea bien fiel a activos físicos es un desafío complejo. Entonces, existe complejidad, existe también unos costos iniciales elevados a depender del estado actual del equipamiento, de la área o de la planta donde quiera ser aplicado. Por ejemplo, si es una área que no tiene una muy buena instrumentación, ahí sería necesario que una inversión inicial en hardware, en sensores, etcétera. También puede ser que requiera capacitación, los propios ingenieros que están trabajando en la planta quizás no tengan los conocimientos específicos para poder desenvolver esos modelos, desarrollar esos modelos, crear los códigos, las conexiones necesarias para aplicar, aplicar el, ¿cómo se llama? Aplicar la herramienta. Pero vamos a ver que existen alternativas, al final aquí de esta conversación, vamos a ver que voy a presentar algunas alternativas que pueden disminuir esos costos, más es un punto a tener en cuenta. Calidad y disponibilidad de los datos. Si estamos hablando de una herramienta que va a tener que ser alimentada constantemente con datos, mediciones en tiempo real, es muy importante la calidad de los medidores, que sea robusto, que tener a veces sensores, o sea, ¿cómo se llama? Duplicados, para poder, si uno falla, no perder la información, si es una información valiosa para la ejecución de, de nuestro gemelo digital. Y un aspecto que no deja de ser importante y de ser una preocupación es el tema de seguridad cibernética. Perciban que si tenemos una herramienta, la más avanzada, que es la herramienta que cierra todo el ciclo y que toma acciones en la planta, que ya no solo propone, sino que también es capaz de tomar acciones en la planta. Si esa herramienta sufre un ataque digital y alguien de afuera toma el control de esa herramienta, pueden ser los resultados catastróficos para nuestra planta. Entonces son aspectos que tienen que ser llevados en consideración siempre. Bueno, después de esta introducción de los principales conceptos sobre gemelo digital, yo quería presentar para ustedes una serie de etapas que generalmente están presentes en la hora de el desarrollo o la creación de un gemelo digital. Son estas etapas que estamos viendo aquí y yo voy ahora a hablar de cada una de ellas un poco más en detalle. Comenzando por el modelado, sería que el corazón, el motor de nuestro gemelo digital.
Entonces, es necesario construir una representación matemática y computacional del activo físico. Perciban que en este caso no estoy hablando que para el interés de la ingeniería química, la ingeniería de procesos, no estoy hablando de una maqueta 3D de proceso, que sería buena, que muchas veces complementa y ayuda a la operación, más estoy hablando por lo menos de un modelo computacional que represente los procesos, el fenómeno físico que usted está queriendo crear el gemio digital para esa área, ese proceso, etcétera. El modelo debe describir adecuadamente el sistema físico y vamos a ver que eso está muy relacionado con el objetivo que usted tiene de esa herramienta. Existen varios objetivos, va a ser optimización, va a ser monitoramiento, va a ser predicción de fallas. Entonces, según el objetivo, un modelo tiene que estar adecuado a ese objetivo y tener la acuracia, o sea, la precisión necesaria para eso. Un punto que también se debe decidir es si el modelo va a ser dinámico o estacionario. Un punto también que trae mucho debate. Modelo dinámico representa perfecto la dinámica del sistema, pero es mucho más complicado de ser implementado, de ser desarrollado, de después ajustar los parámetros adecuadamente y el tiempo computacional también a la hora de ser aplicado es mayor. Entonces ahí tenemos un equilibrio, un trade-off entre esos aspectos. Igual, como pensar, bueno, estrategias que hemos ser aplicado. Bueno, obviamente, fenomenológico siempre que posible, por su capacidad de extrapolación, su capacidad de adaptarse mejor a los fenómenos físicos que ocurren en la realidad. Más, a veces también precisamos que de algún aporte de modelos basados en datos, modelos de machine learning o modelos híbridos. Para ese modelado deben ser identificados los parámetros, variables y ecuaciones que gobiernan el sistema. Entonces, las personas que participan en esa parte, en esa etapa de modelado, tienen que tener un conocimiento de los procesos de la planta o del área que se requiere crear ese modelo, y también en sentido general de experiencia en modelado y simulación. Bueno, y como comenté, el modelo tiene que estar orientado a los objetivos. O sea, no precisamos, esto es un aspecto importante, tener el mejor modelo. Precisamos tener el modelo que se ajuste a los objetivos, porque muchas veces, si se quiere aprofundar mucho en precisión, el modelo se torna lento y si es un modelo, por ejemplo, de optimización, no se ajusta a los objetivos no sería un modelo adecuado para ese objetivo. Tenemos una etapa que es la adquisición de datos. ¿Okay? Esa es la que permite alimentar el modelo con información actualizada. Esa información actualizada, ¿para qué es usada? Es usada para, uno, recalibrar el modelo. Muchas veces leemos la información de la planta, tanto entradas como salidas, según la capacidad de medición que tengamos de nuestra planta, y podemos entonces hacer una recalibración del modelo. Pero aparte de esa recalibración del modelo, también se usa ¿para qué? Para caracterizar el estado operacional actual de la planta. Tener un modelo que se ajuste bien a la planta en el estado actual en que está. Para eso debemos identificar cuáles son las variables críticas y sus etiquetas, cómo las son obtenidas de la base de datos donde son almacenadas las mediciones de los sensores. Y esta identificación de variables críticas es muy importante porque a veces podemos tener medidores redundantes, pero a veces tenemos que tener protecciones en nuestros modelos de forma tal que si alguna variable crítica, si alguna medición crítica no está disponible, es mejor decir que nuestro gemelo digital quede en stand-by, no haga nada hasta que esa medición sea restablecida, ¿ok? A que haga algo con dados errados o sin una visión real del estado actual de la planta. Y este está vinculado con el último punto. A veces necesitamos que utilizar redundancia, a veces necesitamos que crear sensores virtuales para que nuestro gemelo digital pueda contar con una información de base mejor para tomar decisiones
de lo que va a ser efecto, de lo que va a ser realizado. Tenemos, por ejemplo, en muchas ocasiones, en especial con las mediciones, por ejemplo, de composición, rara vez tenemos mediciones de composición en tiempo real, en muy pocas plantas, tenemos en todas las partes donde es necesario esas mediciones. Ahí muchas veces tenemos que usar sensores virtuales, tenemos que usar alguna estrategia para estimar esas composiciones. También acontece en nuestra experiencia que muchas veces las mediciones de flujo presentan grandes imprecisiones, son pocos los medidores de flujo en plantas así que usted puede ver, a no ser que sean los medidores de flujo que son de hecho para transferencia fiscal, donde va a ser una transferencia de custodia de productos, que esos son verificados, etcétera, por ley. Los medidores internos de las plantas muchas veces no son confiables, o sea, son problemas que aparecen en la vida real cuando estemos intentando aplicar eso. También a veces tenemos que leer datos de diferentes bases de datos, tenemos que crear entonces la infraestructura de comunicación en tiempo real de que nuestro corazón, nuestro motor de cálculo pueda leer esa información de diferentes bases de datos. Bueno, perfecto. Conseguimos leer todos los datos que nos eran necesarios, por lo menos la mayoría que es necesario. Ahora, esos datos tienen que ser tratados. ¿Por qué? Porque esos datos vienen de mediciones de planta. Las mediciones, los medidores de planta pueden traer ruido, pueden traer un no-number, lo que puede venir es un texto en lugar de un dato que usted espera. Puede venir un outlier, un pico que dio alguna cosa y es un dato que no tiene sentido ninguno. Entonces, precisamos que realizar una camada de tratamiento. Una camada sería una etapa de tratamiento de esos datos. ¿Para qué? Para eso, para eliminar los outliers, eliminar los ruidos, y eso pueden ser diferentes técnicas. Podemos usar de las más simples, que son límites superiores e inferiores, para ver si la variable que está siendo medida está entre esos límites. Podemos usar perceptiles, un plot, la media móvil, filtro de Kalman, algunas herramientas para, ¿cómo se dice? Asegurando que esos datos son datos con los cuales se pueden trabajar. También tenemos que tener estrategias para tratamiento de datos faltantes. A veces el sensor no está fuera de servicio, por ejemplo, más podemos tener un sensor redundante o podemos tener en stand-by un modelo de un sensor virtual, un modelo de sensor virtual que en el caso que esa medición no venga, entonces se active el sensor virtual y dé una predicción para esa variable. Tenemos que tener varias herramientas porque es común que acontezcan problemas con los medidores. Entonces, su herramienta tiene que estar, su gemelo digital tiene que estar bien preparado para no estar siempre fuera de servicio. Pues si él va a parar por cualquier medición que no llega, solamente las importantes, tenemos mediciones que son importantes que sí decimos parar, más otras mediciones, él puede continuar andando. Y un aspecto importante es el ajuste de las unidades de acuerdo a un modelo, cómo fue construido un modelo, con qué unidades él está previendo que sea recibida el valor de esa variable. Eso es un aspecto que no puede ser pasado por alto porque en las plantas tenemos medidores que van a traer la variable en diferentes unidades. A veces, por ejemplo, en megas metros cúbicos por hora o en miles de metros cúbicos por hora, ¿ok? O de bar, pascal, y todo eso tiene que ser tratado en ese tratamiento de datos. O sea, dejar los datos bien adecuados para ser procesados por nuestro modelo, nuestro motor de cálculo. Otra etapa que depende, si a veces necesaria, si en esa avaliación que yo comenté anteriormente, si en esa decisión de hacemos modelo dinámico, modelo estacionario, se decidió por el modelo estacionario, entonces persigan, perfecto, decidí hacer un modelo estacionario porque es más simple, es más rápido, etcétera, etcétera. Más perciban que entonces que ese modelo estacionario solamente es válido cuando la planta esté trabajando en una condición aproximada a un estado estacionario. Entonces, en ese caso, ese modelo solamente puede ser usado en esa condición. Entonces, para eso necesitamos entonces una etapa ahí intermedia de detectar
las condiciones en cuales la planta puede decirse que de facto está parecida a un estado estacionario. Entonces ahí sería que coger las variables, tenemos que decir cuáles variables van a ser utilizadas para esa identificación del estado estacionario. Nuestra recomendación es escoger variables como temperatura y presión, nunca escoger variables como Poisson. La Poisson realmente tiene mucho ruido. Entonces, variables como temperatura y presión pueden ser aplicadas algunas técnicas estadísticas para intentar identificar si la planta está más o menos estable y puede ser aplicado entonces nuestro modelo de estado estacionario. También debemos estudiar el comportamiento típico de esas variables que fueron escogidas, cómo ellas son, cómo ellas se comportan en una condición que es sabida de estado estacionario, que es sabida. Eso, los operadores de la planta son los que pueden identificar mejor esas condiciones, leyendo lo histórico de dados, y con base a eso podemos tener medidas típicas de desvío padrón, etcétera, de esas variables para poder realizar nuestras pruebas estadísticas e identificar que puede decirse que la planta está parecida a un estado estacionario o no. No puede decirse y vamos a tener que esperar para aplicar ese modelo. Perfecto, ya tenemos toda esa información, tenemos nuestros dados. Veo una etapa, como hablé, precisamos muchas veces que hacer una reconciliación de esos datos, porque todo aquel que ha trabajado en una planta sabe que, vamos a suponer que tengamos una entrada y tenemos varios equipamientos en el medio, una salida, y si usted tiene dos medidores, cuando usted va viendo la medición de lo que entra y lo que sale, nunca está batiendo el balance de masa. Los medidores tienen errores, etcétera, tenemos pérdida en camino. Entonces, es necesario hacer una reconciliación, porque si los dados con los cuales está siendo alimentado nuestro modelo ya vienen que no hacen sentido, ya vienen que no cumplen ningún balance de masa, que no satisfacen leyes físicas determinadas, entonces el resultado que vamos a obtener también no va a ser adecuado. Entonces muchas veces precisamos hacer esa reconciliación, y las veces también realizamos que una estimación de parámetros de nuestro modelo. O sea, estas dos etapas generalmente, y es conveniente hacerlas juntas, en el cual nosotros vamos a hacer que una reconciliación de los datos, de las mediciones, y también una estimación de parámetros de nuestro modelo para hacer con que las mediciones cumplan las leyes físicas y hacer que nuestro modelo sea lo más parecido posible a lo que está aconteciendo en la planta. Entonces, como yo comentaba, estas etapas deben ser, siempre que sea posible, realizadas juntas, porque envuelven un proceso de optimización. Tanto la reconciliación de datos cuanto la estimación de parámetros es un proceso de optimización, y en nuestra experiencia es una etapa que consume bastante tiempo de la herramienta, consume bastante tiempo esa etapa. Bueno, perfecto, leímos los datos, tratamos los datos, reconciliamos esos datos y de paso, ¿qué? Ajustamos los parámetros de nuestro modelo. Perfecto, ahora vamos a, ¿qué? A usar nuestro modelo, A usar nuestro modelo ¿para qué? Para simular, para hacer predicciones, para optimizar, etcétera, etcétera. Entonces, después de todas esas etapas, ya estamos en condiciones de usar nuestro modelo. Un aspecto importante es que deben ser considerados los offsets de las mediciones encontradas en la etapa de reconciliación. Si usted hizo una reconciliación y detectó que determinados medidores tienen un error determinado, a la hora de usted implementar, o sea, llevar los resultados de su simulación a la planta, ¿ok? Tiene que pensar en esos errores que fueron caracterizados. Tiene que pensar que su sistema de control tiene que tener en cuenta aquellos errores que ya fueron caracterizados durante la etapa de reconciliación. Bueno, y si ya logramos todas esas etapas y está funcionando, podemos llevar, después de un periodo de test, llevar a producción nuestro gemelo digital, colocarlo en operación de hecho. Entonces, él ya va a comenzar a actuar con el sistema físico, o por lo menos si es una sombra digital, a recibir los datos, actualizarse y
generar resultados que después van a ser analizados para ver si existe confiabilidad en esa herramienta, ¿eh? Y es normal que al inicio de la operación existan problemas. Van a existir fallas, van a existir cosas que no se pensaron en el momento que estaba siendo desarrollado, porque la práctica es más rica que toda la teoría. Y ahí llega una etapa entonces de ¿qué? De ajustes finos, de correcciones, de verificaciones, etcétera. ¿Okay? Y a partir después de ese tiempo de ajustes finos, la herramienta sigue operando ya ahora con más estabilidad, pero nunca debemos olvidarla y dejarla ya sola, dejarla sola trabajando. No, ella tiene que tener un acompañamiento, o sea, un seguimiento, ¿ok? De cómo se va comportando. Generalmente existen indicadores que se siguen, indicadores que se siguen, que dan idea de cómo el gemelo digital se está apareciendo a la planta, o a su activo que está queriendo simular, y eso de un seguimiento periódico. Además de que a veces es necesario que realizar, si usó, por ejemplo, modelos de Machine Learning, algunas sesiones de su área, etcétera, entonces generalmente necesitan un recalibramiento, ese modelo, con una determinada periodicidad. Y más o menos estas son las etapas, serían las etapas que generalmente hemos, aquí en nuestra experiencia, hemos seguido para desarrollar los proyectos en los cuales hemos participado. Y ahora yo quería traer para ustedes esta provocación. Perfecto, hablamos de gemelos digitales, pero por lo que estamos viendo aquí, es una cosa bien compleja, es una cosa muy costosa. Entonces, eso es una utopía o una realidad para las industrias de pequeñas y medianas empresas. Bueno, puede ser una cosa accesible, puede ser una realidad. Obviamente requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere siempre un pequeño investimento, una inversión, ¿no? Pero puede llegar a ser una realidad inclusive para empresas de pequeño y mediano porte. ¿Por qué? Porque existe el ecosistema de software libre, o sea, un ecosistema en el cual podemos usar un conjunto de software, de herramientas que no requieren el pago de licencia. Como por ejemplo, aquí yo les traigo a ustedes una triada de Python, de WSync y Enso. Python, bueno, todo el mundo conoce, un lenguaje de programación que es gratuito, está accesible para todo el que quiere usarlo, y con el que podemos hacer, bueno, con él podemos hacer que la lectura de los datos en tiempo real, el tratamiento de esos datos, la conexión con los simuladores, o sea, tenemos los datos, enviar esos datos para los simuladores y orientar al simulador a realizar la simulación, y podemos después también leer esos datos desde los resultados, leer los resultados de la simulación y realizar gráficos, almacenar esos resultados nuevamente en la base de datos de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta que yo llamo de triada. ¿Por qué? Porque tenemos un Python como un centro, gerenciador de todo el sistema, y tenemos dos simuladores de procesos que tienen características diferentes. Tenemos el simulador de WSync, que es un simulador modular secuencial con las ventajas y desventajas de ese tipo de estrategia de simulación. Y tenemos entonces, por otra parte, el simulador ENSO, que es un simulador que usa estrategias orientadas a ecuaciones, igualmente entonces con las ventajas y fortalezas y debilidades de esa estrategia. Entonces perciban, tenemos aquí que las dos opciones, si lo que yo estoy pretendiendo hacer es más adecuado para un simulador modular secuencial, trabajo con DWSync. Si lo que yo estoy pretendiendo hacer es más adecuado para aplicar una estrategia de simulación y modelaje orientada a ecuaciones, trabajo con eso. ¿Cuál sería entonces la ventaja de utilizar ese software que son abiertos, que son libres? Bueno, obviamente la primera ventaja es cero costo de licencia. Es ideal, obviamente, para pequeñas y medianas empresas que no tengan que pagar entonces una licencia de un simulador profesional, un simulador comercial, con
los altos costos que eso implica. Pero no solo eso, tenemos también que flexibilidad y personalización. Muchas veces esas herramientas comerciales, aunque tienen también algunas opciones para desarrollar modelos personalizados, no es tan fácil ni es o sea, es un poco más complicado el desarrollo de modelos personalizados. Aquí, en estas herramientas, ellas son completamente abiertas, sus modelos o sea, pueden ser impresionados. El usuario puede saber qué está haciendo cada modelo, las ecuaciones, todo lo que tiene dentro de esas herramientas. Y así también el usuario puede aprovechar esos modelos, modificarlos, puede personalizar el modelo justo a lo que él necesita. Caso que no sea un proceso muy típico, de los más típicos de la industria, que sí, los simuladores comerciales tienen los modelos ya bastante adecuados. Y otro aspecto también que es importante es el aspecto termodinámico. Tanto el de WSIM como ENSO incluyen bibliotecas y componentes con paquetes termodinámicos. O sea, tenemos ahí ya la disponibilidad de que no es el caso de alguien colocar a hacer un modelo, incluido también idealizar también toda la parte termodinámica. No, ya tenemos un gran camino por delante porque tenemos los principales modelos termodinámicos presentes en esas herramientas. ¿Okay? Y aquí, ya para finalizar, estoy trayendo una estructura de un Gemio Digital, una aplicación real que trabajamos. César también trabajamos juntos en este proyecto. Es una aplicación real, una estructura real, donde fue aplicado entonces en este caso era podemos decir que era ¿cómo se llama? Un sensor virtual, sensor virtual que utilizaba ENSO para modelar el proceso, Python para el gerenciamiento en sentido general, la biblioteca PI Web API, que era para la lectura de datos en tiempo real, y Streamlib para visualización, gráfica y visualización de tablas, resultados, etc. Y esa herramienta se encuentra en uso actualmente, está siendo aplicada, está rodando en tiempo real allá para hacer predicciones de la composición de un gas, la entrada de una planta, por ejemplo. Entonces, decían que, y esto fue un caso aplicado en la Petrobras, o sea, empresa que no es una empresa pequeña, es una empresa gigante. Dinero no es lo que falta en Petrobras, más decían que les optaron por esa herramienta porque, ¿qué pasa? Decían que estas herramientas son herramientas que están trabajando constantemente, en el tiempo todo. Entonces, si usted usa modelos con un simulador profesional, o sea, la empresa va a tener que una licencia atrelada a esa aplicación constantemente, una licencia ocupada constantemente. Y eso es costo sin lugar a dudas. ¿Correcto? Bueno, entonces, más o menos estarán las ideas, lo que yo quería traer aquí para ustedes. Como hablé, después quiero debatir, quiero conocer también las experiencias que ustedes han tenido respecto a este tipo de herramientas. Entonces, muchas gracias y después que el profesor César termine, podemos continuar hablando sobre este tema que acredito que ustedes también estén muy interesados. Gracias, Roy. Me aprovecho que por ahí habían un par de preguntas. Creo que había una pregunta y alguien levantó la mano. Voy a presentar aquí rápidamente, como para ir mejor a la sesión de discusión y no alargarnos más. Un poco de mí, soy ingeniero químico de la de Cartagena, magíster de la de Antioquia y doctor en doble titulación con la UFRJ y la Universidad Nacional de Bogotá, y actualmente estoy en el equipo como ingeniero especialista en control en el equipo de Process and Process Control con la Technip FMC en el área Subsea, donde casualmente estamos desarrollando, entre muchas cosas, un gemelo digital de una planta de separación de gas de alta presión y de alta densidad en un ambiente marino para reinyección de CO2 en pozo y extracción de combustible petróleo con bajo contenido de CO2.
experiencias. Además de eso, he trabajado en empresas como Deloitte, en el área también de Industria 4.0, Big Data, Control Avanzado, especialmente inserí en la parte de papel celulosa, en empresas de papel celulosa. También he sido profesor recientemente de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, de la Universidad de Antioquia. He sido profesor, he dado clases en la Universidad del Valle para postdoc, la Universidad de Pamplona, Universidad Mariana, en fin, Universidad Nacional. Entonces, realmente ha sido una experiencia, digamos, como muy mezclada entre industria y academia. Entonces, un poco ampliando lo que dice, lo que ha planteado Roimel, un poco el contexto de la disrupción industrial, como entender de dónde se habla, por qué todo este tema y este bagaje en las industrias medianas y grandes en países como Brasil, Chile, aquí hablando de Sudamérica, Brasil, Chile, Argentina, México, en España hemos tenido la oportunidad. Yo trabajo directamente con un equipo en Noruega, otro en Inglaterra, otro en Indonesia. Entonces, realmente es algo que está creciendo mucho, que está abriendo muchas posibilidades en la industria, y es por la capacidad que tiene de poder nosotros predecir y poder a partir de esas predicciones optimizar y mejorar nuestros procesos enormemente. Entonces, eso genera una disrupción, entendiendo entonces de que industria en las distintas evoluciones que ha tenido, partimos de la 3.0, que es la automatización desde los controladores lógicos y escala. Yo parto desde la 3.0, no hablo desde la revolución industrial, ¿no? La 4.0 ya habla de la digitalización, interconexión, IoT, parte de infraestructura, Big Data, ¿listo? Los datos salen del silo operacional y ya comienzan a ser más protagonistas, y ya se habla de la 5.0, que es la colaboración entre hombre-máquina, más en trabajo más de sostenibilidad y resiliencia para un desarrollo industrial mucho más verde, ¿sí? También ahí se incluye un poco lo verde. Entonces, pasar de plantas automatizadas a plantas autónomas y cognitivas es digamos, el objetivo de lo que sería la industria 4.0, pero eso no es solo una herramienta, es la conjunción de varias. Entonces ya aquí, por ejemplo, con CBIQ hemos hablado de, si ustedes han acompañado algo de CBIQ, han visto tanto la parte de análisis estadístico, han visto el tema de data science, de machine learning, de aplicaciones a bio, aplicaciones a industria, ¿cierto? Entonces es la generación de datos, es el análisis y procesamiento, es la interacción y virtualización hasta llegar a lo que se conoce como el metaverso industrial, ¿cierto? Entonces pasamos del gemelo como un componente activo. Por ejemplo, un gemelo no necesariamente tiene que ser una planta entera. Un gemelo puede ser algo mucho más compacto, mucho más práctico para iniciar en nuestro proceso. Si el corazón de mi proceso son unas bombas, si el corazón de mi proceso es un reactor, es un intercambiador, es un tanque de llenado, ese puede ser mi foco, ¿cierto? Y el uso es el monitoreo de las condiciones y predicción de fallas. Yo como evito que mis bombas se dañen a partir de predicciones de mi modelo digital. Si yo tengo mi modelo digital de mi bomba, yo puedo hacer predicciones a futuro para evitar fallas, incrustaciones en intercambiadores, evitar que, por ejemplo, mi tanque comience a tener problemas de slug, que son esos golpes de arriete que a veces puede tener por mal control, un mal diseño de control. Yo puedo prever todo eso con mi buen gemelo. Entonces, el gemelo de proceso comunidad, por ejemplo, una unidad ya de destilación, procesos más complejos, ¿cierto? Y ahí ya lo que busca es optimizar parámetros de operación. Yo cómo puedo hacer que mi balance de masa y energía de una manera online pueda hacerse mucho más práctico hacia el análisis de optimización de los reactivos, reactantes, ¿cierto? Y el gemelo de planta hacia sistema, por ejemplo, una refinería, una cadena de suministros y un sistema de bombeo en serie, en fin. Y ya lo que yo busco allí es planificación y entrenamiento de operador, entrenamiento de personal. El entrenar el personal de esta manera me magnifica mucho la operación. Entonces, lo que yo busco entonces cuando yo integro ya el gemelo digital con capacidades avanzadas de IA, pasamos de ser una herramienta de consulta a un agente activo. La planta se vuelve otro trabajador para mí. Y esa planta me genera y me sugiere acciones hacia la información. Entonces tenemos capacidad de diagnóstico, no solo si la temperatura está alta o baja, sino probablemente que esos efectos de temperatura pueden ser causados por una válvula aguas arriba o aguas abajo. Tenemos una capacidad prescriptiva, sugiere
¿qué puedo hacer referente a una acción en planta? Entonces ya tenemos las famosas LLM integradas en este mundo de industria. Se recomienda reducir el flujo de alimentación un 5%, con probabilidad de que se esté contaminando el bioreactor. Sugerencia, se debe hacer esto, esto y esto, si no, por favor, retomar de nuevo el montaje. Pérdida del proceso. Auto-optimización, un lazo de control, en lazo cerrado, en donde el mismo gemelo digital, en conjunto con una LLM, tomen decisiones de cuál debería ser la ruta de optimización de los parámetros de ajuste del controlador para siempre evitar tanto las perturbaciones, rechazar las perturbaciones, así como mantenerme en la condición de proceso, ¿cierto? Bajo, obviamente, todo eso supervisión humana. Es que nos va a quitar el trabajo en ese sentido. No, el técnico, el operador y el ingeniero se tienen que especializar en esta línea. Listo, ese siempre ha sido la evolución industrial. Generamos la tecnología, generamos la disrupción, capacitamos a la persona, capacitamos al ingeniero, capacitamos al gerente, y en esa línea siempre está el crecimiento, ¿cierto? Pero eso es más allá que un hype de una interfaz inmersiva y colaborativa de los gemelos digitales. Entonces hay unas definiciones funcionales, es un entorno virtual siempre persistente, multiusuario, multidisciplinario, esto no es solo de una disciplina. Y hemos trabajado casos de usos reales en entrenamiento inmersivo, diseño colaborativo, y hay un diferencial clave aquí que son el gemelo como motor de datos y simulación y el metaverso como la experiencia inmersiva de ese gemelo. Entonces existen todas unas estructuras hasta llegar allá, donde por ejemplo yo les quiero mostrar aquí rápidamente, eso ya lo he compartido varias veces, lo voy a mostrar acá rápido, donde por ejemplo aquí el operador, eso es hecho con Microsoft, el operador y el técnico y el ingeniero pueden interactuar con el gemelo digital de diseño de un proceso para tomar decisiones, para hacer entrenamiento, para hacer arreglos. Cuando, lo explicaba Roy Mel, ese gemelo tiene interacción con la planta real y el proceso real, es decir, es bidireccional la transferencia de datos, hablamos de un gemelo digital. De lo contrario, hablamos de una sombra digital. Entonces, esa línea puede ser un poco a veces difusa entre las acciones que yo hago, pero vean que yo puedo generar una sombra digital y a partir de esa sombra digital comenzar a hacer entrenamiento, la interacción con interfaces de metaverso y demás. Otro tipo, por ejemplo, ya es hacer una planta inmersiva para entrenamiento. Entonces, si tenemos una realidad híbrida, una realidad inmersiva, en donde ya, por ejemplo, en este caso tenemos avatar y podemos entrenar en diferentes contextos de operación y demás, ¿sí? Para toma de decisiones, para entrenamiento de personal. Por ejemplo, hay un ejercicio de qué hacer en un caso de incendio en barco, en buque. ¿Listo? Hacia allá es todo este camino, la conjunción de todas estas tecnologías, hacia allá es donde vamos. Se ha trabajado mucho también desde el punto de vista hacia la academia, en la UFRJ, en universidades como el NTNU de Noruega, también han trabajado mucho en formar ingenieros químicos, por ejemplo, ingenieros de procesos hacia la realidad aumentada, haciendo laboratorios virtuales de laboratorios reales. Entonces no es algo nuevo, es algo que ya se viene trabajando también hace un tiempo, la UFRJ ya está con eso, Roy Mel está en el equipo de profesores que han estado allí. Yo pude colaborar un poquito con el tema de las gafas virtuales, pero es algo que también se le está apuntando mucho desde la parte de formación, de que los nuevos ingenieros también vayan muy encaminados hacia esta disrupción. Pero como hablaba Roy Mel, también lo importante aquí, el corazón de esto también pueden ser los datos, el tratamiento, la ciberseguridad, la brecha de talento, necesidad de ingenieros químicos híbridos, que con conocimiento en termodinámica, pero también con conocimiento en data science, en modelado, la interoperabilidad, estándares universales para gemelos de distintos proveedores que se comuniquen, digamos, distintos simuladores. Y como aplicaciones, esto lo hemos podido trabajar, por ejemplo, en un sistema de control inteligente basado en un modelo de biodigestor de planta de papel celulosa en el sur de Brasil, en una empresa que se llama Clavín. Por ejemplo, la inferencia de carga en planta de refino de gas usando simulador libre, como lo explicó Ruimel, fue ese ejercicio. Hemos hecho el gemelo digital de una planta de refino con excelentes indicadores de adherencia, en donde se produjo un producto que de hecho fue premiado dentro de la Petrobras
porque a partir del gemelo digital se hacían ejercicios de optimización para toma de decisión. Y eso mejoró mucho los estándares de operación. Tenemos la optimización secuencial lineal de dicha planta para toma de decisiones. También trabajamos en el control RTO APC de una columna desbutanizadora para mejor operacionar a partir de un modelo con adquisición de datos, donde partimos de la sombra digital y se intenta conectar en un proceso en tiempo real. Tenemos el sistema de realidad virtual en planta de operaciones unitarias para entrenamiento de personal, proyecto de control inteligente en sistema de separación para remoción y reinyección de CO2 en lecho marino. Es algo que se está implementando actualmente entre la empresa que estoy trabajando y la Petrobras en modelado y simulación de membranas de remoción de CO2 en plataforma marina. Se tiene la planta de separación, pero se tiene el modelo de dicha planta y se comunican y se obtienen primero a partir de la sombra. Se tiene información, se genera la estructura de comunicación y se toman decisiones de optimización para remoción de CO2 en ambiente en plataforma marina y análisis de ciclo de vidas de plantas de tipo UPGN, de procesamiento de gas natural, a partir de sus gemelos digitales. ¿Listos? Entonces, no es necesario una gran infraestructura para que la mediana y pequeña empresa pueda empezar. Las herramientas libres las hay. No es necesario partir de una planta, ni conocer, ni tener un grado de profundidad. Es simplemente tener la curiosidad, saberse asesorar bien, saberse formar bien en ese sentido, entender bien los conceptos y comenzar a implementar, a generar proyectos sin miedo a pérdidas, dado que esto como lo han planteado Roy Mel muy bien, vamos venimos de software libre, ¿no? Python es un lenguaje libre. Lo que necesita simplemente es entender bien unos conceptos, qué es lo que quiere usted obtener en su empresa, en su planta, y además de la información que usted está generando. Tengo un sensor, tengo 2 sensores, tengo un equipo de un motor que solo le mido la vibración. Todo eso puede funcionar si usted lo organiza muy bien desde un punto de vista del objetivo de lo que quiere lograr y el conocimiento de formación que usted adquiere, que sus empleados adquieren para poder hacerlo crecer en ese sentido. El dominio sigue siendo el rey, la IA necesita el conocimiento de ingeniería química, ingeniería de procesos y para ser segura y efectiva y lo mejor es siempre apuntar a modelos híbridos. Es evolución, no revolución. Una implementación siempre es gradual. Lo que se sugiere no es ir a lo grande, sino parta de pequeños equipos y vaya ajustándolos. Y el futuro es híbrido. El ingeniero del futuro operará plantas para mí físicas a través de su contraparte virtual inmersiva. Cada uno de nosotros vamos a tener un gemelo digital que vamos a tener que entrenar para que sea de una manera inmersiva dentro de este metaverso industrial. Listo, entonces la idea también es ofrecer el curso de creación de gemelos digitales para procesos industriales usando un software libre como ENSI de WC, donde vamos a explicar cómo es un poco más a profundidad las bases de entender bien qué son los gemelos digitales y comenzar a hacer ejercicios de comunicación de esos simuladores con Python, de obtener datos. No tenemos una planta real, pero tenemos datos de bases de datos de procesos en Excel, en .csv, que vamos a usar como si fuera nuestra planta para comunicar con nuestro gemelo. Entonces vamos a tener que generar un modelo de simulación que luego vamos a tener que, por ejemplo, evaluar la adherencia de esos datos con los datos de simulación y las condiciones que tenemos operacionales, hacer las validaciones y decir qué tan bien o qué tan mal está nuestro modelo y nuestro gemelo digital, partiendo de una sombra, claramente. ¿Hizo algunas referencias, preguntas? Por favor, por ahí vi que algunos levantaron la mano. Si tienen alguna duda o inquietud, háganla saber. Yo sé que por aquí alguien había comentado algo de ABB, Andrés, que los ROTRO y la ABB son demasiado precisos como sistemas de control y sensórica, incluso los Siemens, sí, son sistemas que tú tienes disponibles industrial y comercialmente, son de alta tecnología de acuerdo a ciertas aplicaciones, pero son demasiado costosos también. Sí, es dependiendo del enfoque hacia donde lo hagas, pero no necesariamente si tú tienes una planta y yo estoy empezando mi planta, no necesariamente necesito un sistema tan caro para adquisición de datos. Yo puedo empezar con Arduino. ¿Conoces Arduino? ¿Has visto que son los sistemas tipo Arduino? Son placas
de adquisición que funcionan como PLC inicial, para, digamos, algo muy simple, donde puedes tener sensores que te salen sensor y placa menos de 100,000 pesos para medición de 3, 4 variables. Entonces son sistemas muy baratos comparado con ese tipo de sistemas tan complejos y costosos. Quisiéramos, como decía Roimel, conocer, pero yo sé que por aquí Leonardo estaba. Leonardo es un compañero, un amigo que de aquí de Brasil, que empezó a hacer el doctorado en el área de gemelos digitales también con aplicaciones. No sé, Leonardo, ¿tienes alguna pregunta, Leonardo? Não, fiquei interessado nesse. Vou até me inscrever nesse curso que você divulgou agora de criação de gêmeos digitais, né? E achei interessante, né? Assim, a abordagem que o Remel fez e também a sua abordagem, né? Mas, assim, sobre pergunta, é, por exemplo, qual seria, assim, a diferença de uma sombra digital para uma modelagem fenomenal, uma modelagem tradicional, entendeu? Não seria, para mim ficou a ideia de que seria a mesma coisa, entendeu? Assim, a simulação que a gente já conhece com a sombra digital em si, né? Seria só essa questão de receber os dados da planta, no caso, né? Diretamente, né? No, la pregunta que hace Leonardo es que cuál es la diferencia en el abordaje de una sombra digital con algo tradicional, si es a partir de las mediciones solamente o si hay alguna diferencia. Cabe, yo aclaro aquí siempre, intento aclarar, así como el tema del boom del machine learning, del deep learning y demás, son temas que esto se ha venido trabajando desde hace años, ¿cierto? Desde los 70, 80, ¿cierto? La tecnología ha permitido avanzar mucho más en los últimos años en recuperar estas temáticas y impulsar más ese tipo de conocimiento, pero al final el abordaje entre una sombra digital y una simulación tradicional que tú hacías en HYSYS o en Aspen en los 90 es lo mismo. Tú tienes datos de planta, tomas esos datos en un Excel, haces tu validación en planta, tomas casos, escenarios, digamos así es como lo hacemos en Technip, tomamos varios escenarios de operación reales de planta, esos escenarios, cuáles son las condiciones de presión, temperatura, composición. Hacemos un análisis, un tratamiento de esos datos, luego creamos la simulación y subimos ese caso a la simulación. Cuando tú tienes ese caso de simulación con esos datos, a eso actualmente se le conoce como sombra digital, porque es que esos conceptos entonces van adquiriendo otros nombres de acuerdo digamos, a mercadeo, porque si existe un gemelo, existe su sombra también, como para identificar entre una simulación que no tiene comunicación bidireccional y la simulación con infraestructura IoT de comunicación bidireccional para que sea un gemelo digital. Una sombra también me funciona mucho, una sombra me dice mucha información, el gemelo digital aún más, porque el gemelo digital me permite operar y tomar decisiones en tiempo real. No sé si queda claro, Leonardo, esa diferencia. Sí. Gracias. Ah, Milagros habla, es aplicable a cualquier tipo de industria, sí. Fácilmente, si tú tienes cualquier tipo de industria química, bioquímica, farmacéutica, petróleo, minería, de hecho hay otro compañero que trabaja mucho aquí con CBIQ que trabaja en la parte de minería, ellos también hacen muchos gemelos para minería. Siempre que tú puedas generar ese tipo de infraestructura, digamos, tanto de comunicación, de poder generar tus modelos desde algo muy simple y validarlos y comunicarlos y a tener tus métricas de adherencia y darle continuidad y seguimiento a dichas métricas, tú vas a tener tu modelo de gemelo, tu sombra digital. Siempre vas a poderlo aplicar. Tú lo puedes aplicar desde montar tu robotcito de Arduino para medición y control de temperatura de un tanquecito, de un vaso, y si tú comunicas eso con tu sistema Arduino a través de Python y se lo subes a DW5 como un tanquecito, montando como un laboratorio en casa y ajustas y revalidas tu modelo de parámetros de modelo y además ajustas tu operación, tienes tu gemelo digital. Es aplicable y expandible, digamos, reproducible a cualquier otro tipo de industria.
Andrés Sierra dice, la mayoría de los problemas de lectura, supervisión y adquisición de datos son de campo de acuerdo a la instrumentación. ¿Cómo limitamos la toma de decisiones de los gemelos digitales cuando estamos constantemente con datos incompletos? Ese es un caso muy típico en cualquier tipo de industria, no solo para gemelos digitales, que pueden ser a partir de primeros principios, usando simuladores como Aspen, HYSYS, en nuestro caso EMSO de WSync, sino cuando también quiere generar metamodelos, ¿sí? Cuando quiere generar cualquier tipo de modelos. Y es un abordaje un poco, digamos, los principales problemas de industria, la pérdida de comunicación y tratamientos. ¿Cómo trabajamos nosotros con Petrobras? Teníamos una serie de datos, a cada serie de datos, de cada medición hay que hacerle un tratamiento y un análisis muy completo de tendencia, de análisis estadístico, de varianza, en fin, todo lo que es estadística descriptiva. A veces nos tocaba para mediciones que eran muy puntuales, como los temas de composición, había que hacer imputación de datos, pero ese es otro tema un poco más de profundidad, eso hay que analizarlo muy bien con pinzas, el tema de completar tendencias y series de datos. En la mayoría de los casos lo que hacíamos era que removíamos outliers y hacíamos gráficas de tendencia como filtros para reducir lo que es el ruido, no era solo un filtro pasa abajo, sino también filtros de media móvil absoluta, con un filtro que es llamado filtro de Hampel, que usa la técnica de media móvil ponderada, pero en vez de ser ponderada usa una ventana de datos para hacer una media móvil absoluta. Eso reduce un poco más el ruido, filtra mala información y eso lo acoplábamos para también detección de outlier en mediciones, eliminación de outlier, para tener una medición y una tendencia. Entonces, en muchos otros casos nos tocaba hacer inferencia, entonces eran balances de masa, teníamos A y B, pero no teníamos por acá C, esa C la podíamos inferir a partir de otras mediciones y generábamos un sensor virtual a partir de un balance de masa. O a veces nos tocaba generar un sensor virtual a partir de tendencias de datos históricos. Entonces, todo ese tema de datos es muy complejo, pero hay formas de tratarlo. Digamos, no es algo para tú detenerte, es algo que se acaba siendo un desafío y hay formas de abordarlo. El mundo de los datos es mucho más grande y complejo. ¿Puedes utilizar TCLab? Sí. Mira que por ahí hay varios videos en YouTube. Tenemos un compañero que es Sergio Castaño y él hace un laboratorio de temperatura con TCLab. Él monta su plaquita de Arduino, monta el laboratorio, explica cómo programarla y cómo hacer mediciones. Y sí, puede ser como un ejercicio académico inicial y subirlo a un simulador sería un buen proyecto y hasta interesante. Buenas noches. Eh, Buenas eh, noches, profe. ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo incorporo los datos históricos? No me quedó claro. Incorporar los datos históricos en el modelo. ¿Cómo incorpora los datos históricos en un Sí, modelo? en el caso de mantenimiento predictivo, por ejemplo. Bueno, Profe, bueno, un gemelo digital recuerde que es una comunicación bidireccional y usted toma los datos en tiempo real en el modelo para obtener un comportamiento en tiempo real. ¿Listo? Ahora, usted puede generar metamodelos a partir de históricos para lo que le estaba respondiendo Andrés. Usted toma el metamodelo, digamos, de un equipo que no tiene una medición actualmente en tiempo real, sino que tiene el histórico de cómo fue ese comportamiento en ese equipo. El sensor se dañó, pero le quedó un histórico. Se toma ese histórico, trata los datos, genera un modelo que acaba acoplándose al modelo de simulación. Puede ser un modelo basado en inferencia, un modelo basado en datos, modelo tipo de redes neuronales, modelo de polinomio, inferencias simples hasta mucho más complejas. Si usted tiene un modelo, un gemelo digital híbrido, ¿cierto? Que tiene el balance de masa, pero tiene un equipo, tiene una medición que es basado en ese histórico de datos. Ahora, cuando usted tiene la sombra digital, usted tiene la copia estacionaria, ¿cierto? También puede ser un modelo dinámico, pero no con comunicación en planta, y tiene el histórico, usted fácilmente crea escenarios en programación. Usted lo que necesita entonces es una interfaz de programación que le va a permitir automatizar y conectar ese histórico de datos, puede ser desde Excel, desde una base de datos,
con su sombra digital, ¿cierto? En donde usted crea ciclos de ejecución para ver cuál fue el comportamiento de su simulación en cada instante de tiempo, porque usted tiene una serie temporal, ¿cierto? Cómo cambia la temperatura en el tiempo, un histórico, y usted, para cada tiempo, usted le va cargando a través de un ciclo for, por ejemplo, en Python, la simulación, se la va cargando a la simulación le genera un resultado que usted va almacenando y va guardando. Entonces, para cada entrada tiene una salida en la simulación y usted en su modelo de sombra digital va a poder tener sus predicciones, cómo fue con comportamiento histórico. No sé si Roymel quiera completar algo más. Sí, yo completar un poco la pregunta de Andrés, que de facto, para su modelo poder ejecutar las predicciones, precisa tener datos. Entonces, lo primero es hacer, como yo hablé allá en la etapa de modelaje, la etapa de modelado, se realiza una identificación de cuáles son los parámetros y variables clave que necesitas para ejecutar tu modelo. Entonces ahí vamos a tener algunas variables, algunos parámetros que yo puedo tener, por ejemplo, que si no tengo la medición, yo puedo usar un valor típico porque no es tan importante para mi modelo. ¿Okay? Son análisis que se hacen. No tengo la última información reciente. Yo puedo usar para este tipo de variables la información media o puedo usar la última válida, etcétera. O tenemos la otra abordaje, la otra estrategia, sería que es posible crear un sensor virtual para esa variable, caso ella salga de servicio. Entonces ahí aplicamos, es posible, tenemos formas de hacerlo, como a partir de la inferencia de otra variable anterior al proceso, posterior a la etapa donde yo deseo medir y yo tenga esa medición. Es posible, entonces tenemos ese sensor virtual preparado que solo se va a activar caso sea necesario. Si tenemos medición y ella está siendo válida, no se activa, pero caso no exista la medición y esté el sensor virtual preparado para eso, usamos la estimativa de sensor virtual, ese otro abordaje. Y puede ser el caso, existe el caso también, una variable crítica. No tenemos sensor virtual, una variable que si ella no está siendo medida exactamente bien, influencia, o sea, tiene mucha influencia en el resultado, en las estimaciones que estamos haciendo. Sencillamente se queda en pausa para ese caso el gemelo digital. Es el último caso, es el último caso en el cual preferimos que no haya un resultado a que haya un resultado sin contar con esa variable. Pero las estrategias son esas. O yo uso, si es una variable que no es tan importante, yo puedo usar último valor válido o una media del proceso porque es una variable que no me va a implicar mucho a mí mis resultados, si no yo tengo un sensor virtual preparado para ella y en el último caso entonces sí, paramos aquí porque es un sensor importantísimo y la planta va a tener que correr atrás de recuperar el sensor para poder... De hecho, eso fue una de las implementaciones que hicimos. Lo dejamos en caso tal, una de las mediciones, recuerdo una de las UPGNs, una UPCGN, si una de las mediciones que estimaba si la planta estaba o no estaba en operación se caía, entrábamos con una inferencia basado en unas variables históricas que teníamos de operación, basados en otras entradas. Entonces, había unas condiciones donde uno ya sabía que si esas variables de flujo y de presión estaban activadas es porque esa planta estaba operando. Porque solamente como entrada directa se tenía un sensor que indicaba que estaba o no operando. Entonces, si se llegaba a caer esa medición, para que la simulación no perdiera robustez, entrábamos con el modelo, ¿cierto? Que indicaba si estaba o no operando a partir de las otras variables. Hicimos varios tests y eso se le aumentó mucho la robustez también al gemelo digital que estábamos construyendo. Entonces son muchas estrategias, muchas formas de lidiar. El tema de, por ejemplo, de tomar el último valor, la media, de acuerdo si los datos se cayeron en un intervalo de tiempo para decisiones mucho más simples hasta decisiones mucho más complejas, de tratar mucho más los datos y la medición es mucho más sensible. Por ejemplo, entradas a columnas de destilación son datos que son muy sensibles. Entonces hay que dedicarle más atención, ¿cierto? También por acá pregunta Andrés que cuánto tiempo puede tomar la implementación de una sombra o gemelo digital básico. Eso es
Eso depende, realmente depende qué defines tú como básico, cuánta experiencia tienes, cuántos datos, cuál va a ser tu objetivo. Entonces puede ser desde algo muy simple para jugar, desde fácilmente 2, 3 días, si tienes la experiencia, hasta si tu objetivo es validarlo en un proceso real de planta real grande, la escala, de cuántos sensores tienes. Entonces, digamos, tocaría definir qué objetivo tienes tú para definir cuánto en tiempo te puedes invertirle a implementar un buen gemelo digital o una buena sombra digital. Preguntan Se- por acá si Segura, sería perdón, sencillo. perdón, ¿Sí? profe César, no, diría yo que ahí lo del tiempo, pues también depende de la complejidad del elemento o la unidad que Sí, vaya a hacer. totalmente. Eso es del Depende. tamaño y el objetivo. No es lo mismo una torre de destilación que un separador o una unidad de separación más sencilla, en fin. Por acá también pregunta Kevin que si se han hecho ya gemelos digitales en la agroindustria como para realizar estimaciones de productiva y seguimientos de cultivo. Yo sé que se han hecho en fermentadores, se han hecho gemelos digitales de procesos fermentativos en fase líquida a partir de bacterias para producción de metabolitos primarios y secundarios extra o intracelulares. Sé que se han hecho gemelos digitales. Entonces tienes las mediciones de pH, temperatura, oxígeno disuelto y se genera un modelo simple, pero muy bien adherido a ese proceso fermentativo que luego se está... Yo sé que, por ejemplo, en el LIC de la UNAL se le está trabajando un gemelo digital de una planta de cerveza artesanal, también va mucho en esa parte bio. Específicamente, no sé a qué te refieres con estimaciones de productivo y seguimiento de cultivos en agroindustria, pero creo que sería en la línea en los dos ejemplos que te di. Profe, yo quisiera hacer énfasis en algo muy importante que plantean y es que muchas personas tenemos temor a la hora de hablar de gemelos digitales y de simulaciones, primero en las dos cosas. Una, en las licencias de software, porque pues sobre todo en Colombia, no sé, en el resto del mundo, ustedes tienen más conocimiento de eso, pues el Aspen HYSYS está posicionado como el simulador que en la academia vamos a trabajar y entonces salimos con la idea casi pues que genera en general para la industria de procesos es el simulador que existe. Y entonces venimos pues con ese referente muy limitado y bueno, esa es una cosa. Y la otra, que el tema tecnológico físico de los sensores, de los sistemas de control, pues también es muy costoso. Y me parece que ahí lo que ustedes han mencionado, me parece que es muy valioso retomarlo, ya lo he escuchado de muchas otras personas, las posibilidades que hay de hacer, de empezar a hacer sensórica y de pronto control con sistemas que son más, digamos, que son más accesibles o más asequibles, ¿no? Que son menos costosos y que uno podría, desde una industria, desde cualquier empresa, sin una gran inversión, empezar a hacer ese trabajo. Sí, digamos el tema de simuladores comerciales como Aspen Plus, Aspen High, CG-Proms, Pro 2, es porque uno, son vieja escuela, ¿no? Son simuladores con los que la mayoría de nosotros fuimos entrenados, entonces como que uno quiere darle continuidad a su línea, lo que aprendió, ¿no? Y por otro es el soporte, que es gigante, ¿no? Son empresas muy grandes, especializadas, por ejemplo, HiSys es la especialidad es a la industria de petróleo, de hecho. Y el tema de bases termodinámicas, bases de datos, la rigurosidad de las bases, eso le ha dado un peso, sin embargo, eso no desacredita este tipo de simuladores como EMSO o DWSync, principalmente para quien, digamos, para un enfoque y lo que lo vendía Roimel al inicio, enfoque de pequeña y mediana empresa está más que bien, ¿sí? Es como un buen inicio y acaba siendo como la no excusa para no hacerlo, porque realmente sí se puede hacer. La idea en el curso es mostrar, vea, usted tiene esa simulación, la puede montar y así la comunica a través de Python. Y van a ver que son lenguajes muy simples. Y ahora yo creo que hasta Roimel puede estar de acuerdo el tema de, digamos, del uso de estas herramientas de IA, ChatGPT, Gemini, facilita mucho más el tema
de que usted ya no tiene que ser un experto programador, la idea es entender de programación, porque la idea es nunca quedarse ciego, pero acaban siendo como asistentes de programación para conseguir esas comunicaciones de una manera también mucho más rápida y fácil. Al final lo que nos interesa es el análisis de la simulación, ¿cierto? Que la simulación haga lo que yo quiera. Yo garantizo que está muy bien, que los datos están bien tratados. Yo tengo que tener conocimiento del proceso y así aceleramos mucho más nuestros procesos, ¿cierto? La implementación de este tipo de tecnologías. Eso que comentaba César es importante, en este caso César Botache, sobre la tradición de por qué se usa HYSE y por qué usamos Aspen. Y es verdad, es que lo clásico en las universidades es utilizar ese software. Sin duda, podemos decir que son, como se dice, la guía a seguir en la ingeniería de simulador, en la ingeniería de procesos. Pero eh, un poco abriendo oportunidades para otros simuladores. Yo ya he comenzado en mis clases con mis alumnos a presentar para ellos tanto el de WSIM como el ENSO, y resolvemos procesos en ENSO, hacemos proyectos de equipamientos en DWSIM. Porque es lo que tú dices, si el alumno no ve, no conoce que existen esas herramientas, después no, le es muy difícil, porque siempre estudió otra cosa, siempre conoció otra cosa. Y yo tuve experiencia, cuando yo trabajé con Ultimatech, que era una startup, una pequeña empresa, es así, ellos no podían darse el lujo de pagar licencia de Aspen o de HiC. Y ahí nosotros teníamos que usar ese tipo de herramientas, o Python, software libre, simuladores de procesos libres, para poder entregar productos a nuestros clientes que satisfacieran sus necesidades, pero sin un alto costo para nosotros ni para el cliente también, tampoco. Entonces, eso es importante en relación a eso, la divulgación de esas herramientas. Me preguntó de conocimientos previos, pues digamos lo que se recomienda para llegar al curso, digamos, y atender la dinámica que es, primero yo planteamos, es por lo menos conocimientos básicos en simulación y programación en Python. Sí, porque digamos, no va a ser un curso en donde vamos a enseñar de WSIM ni EMSO desde cero. Si hacemos una recapitulación, vamos a hacer muchos ejercicios, incluso en Excel. Entonces, sí se sugiere unos conocimientos básicos para, digamos, cumplir con los objetivos del curso. Alguien preguntaba sobre gemelos digitales para cultivos de arroz, perdón, sombra digital para cultivo de arroz y mejorar la toma de decisiones. Si existen, lo que le respondía, si existen, digamos, modelos previos de ese tipo de proceso, si vas a generar modelos a partir de datos, puedes usar ese modelo como tu sombra digital, bien validado, ¿no? Con tus parámetros de adherencia y generar parámetros para tomas de decisiones. Bueno, profesores Roymel y César, creo que hemos cumplido con el objetivo del webinar de hoy. Yo considero que hay unos puntos muy importantes que han podido ser aclarados dentro del webinar y tiene que ver precisamente con la gran posibilidad que hay de utilizar software libre para pequeñas y medianas empresas. Creo que eso, que lo digan ustedes que han desarrollado gemelos digitales en compañías como Petrobras con ese nivel, obviamente tienen toda la idoneidad para decir si eso es posible. Y creo que eso es un aliciente muy grande para las personas que quieran trabajar en esta área. Saber que por lo menos la barrera digital del software, que siempre pensamos que estábamos limitados porque no podíamos utilizar Aspen, no podíamos utilizar Pro2 o alguno de los otros simuladores licenciados, pues ya hoy tenemos un aliciente y es ponernos a trabajar en estos software donde van a encontrar muchísima información en la red, cursos libres, cursos gratuitos, y nosotros tenemos un curso que hicieron estos mismos profesores hace un año en implementación de proyectos con DWSIM y con EMSO, las dos estrategias de simulación
que también podemos pues aportar, digamos, en procesos formativos. Lo otro creo que también es muy importante hacer énfasis en eso, que sin una inversión tan alta para la pequeña y la mediana industria pueden comenzar a hacer control de procesos y sobre todo adquisición de datos para llevar estas tecnologías a la práctica, ¿sí? Que no terminan siendo tan irreales. Seguramente algunos empresarios o algunos ingenieros de planta podrán motivarse a comenzar a ensayar, a hacer unas inversiones, a realizar proyectos para sus empresas y eso es lo que nosotros queremos promover, en que estas tecnologías las pueden empezar a aplicar realmente en la pequeña y mediana industria, sin altos costos, eso sí, con conocimiento, con mucho conocimiento, y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo, y es que el conocimiento se lo podemos traer de personas expertas que los pueden acompañar en estos procesos. Pero hay que arrancar, hay que dar el primer paso, y un primer paso podría ser tomar un curso como este o buscar en la red mucha formación que hay alrededor de estas temáticas. Les agradecemos a todas las personas que participaron en el webinar. Aún tenemos 53 personas conectadas. Muchas gracias a ustedes por la participación, muy valiosa. Tenemos más de 400 personas que se inscribieron para participar. A todas les va a llegar la grabación del webinar. Si alguien más está interesado, si saben que alguien más está interesado, le hacemos llegar la grabación del webinar, que es la intención, que es el objetivo fundamental, difundir este conocimiento. Y finalmente, pues, a los profesores César García y Roimel Rodríguez, muchas gracias por el webinar. Creo que fue muy ilustrativo, muy claro. Y bueno, dejamos abierta la opción. Les va a llegar información a todos con respecto al curso. Ya tenemos un número importante de personas inscritas. El curso arranca el 25 de febrero. A partir de las 7 de la noche vamos a estar comenzando nuestro curso y tenemos todavía toda esta ventana de tiempo para que se registren, para que se inscriban y finalmente también tenemos algunas posibilidades de pago, por si tienen alguna limitación en el pago, pueden pagar con tarjetas de crédito, inclusive tenemos opción de pago por cuotas para las personas que lo requieran. A todos y todas los invitamos a que participen y a que sigan avanzando en su proceso formativo, que avancen a estos elementos y estas herramientas de la industria 4.0 y como César nos dice, pues ya nos acercamos a la industria 5.0. Entonces, profesor César, muchas gracias, muy amable. Profesor Roimel, muchas gracias, muy amable. Los dejo para que se despidan y con esto cerramos nuestro webinar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, Roimel, a César, y bueno, nos vemos en el curso. Gracias a César por la invitación y gracias a todos los participantes por interesarse por este tema, interesarse por aprender. Muchas gracias, nos vemos en el curso.